Tú que estás en los cielos, santifica. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo y el pan. Muy buenos días, hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendiga hoy en esta mañana, hermosa mañana que podemos disfrutar nuevamente en la presencia de Dios. Doy gracias a ustedes que se conectan hoy por medio de este devocional y sé que unidos con oración vamos a salir adelante de todo en medio de estas pruebas. Hoy vamos a colocar este devocional en las manos de Dios para que Él sea hablándonos, para que Él sea moviéndose en medio de nuestro corazón. Amén. Bueno, Padre, en esta mañana te doy gracias por este nuevo día que tú nos das, Señor. Gracias por el privilegio de poder despertar esta mañana y disfrutar de tu creación. Saber que en todo lo que nuestros ojos ven, allí estás tú, Señor. Saber que tú no nos has abandonado, que tú estás todos los días de nuestras vidas a nuestro lado, Señor. Padre, quiero colocar en tus manos este devocional, quiero colocar en tus manos esta palabra, para que seas tú por medio de ella cambiando, transformando, enseñándonos, Señor, por medio de este hermoso devocional, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a ti, dejar todas esas cosas que a ti no te agradan y hacer las cosas que verdaderamente son agradables a tus ojos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el devocional de esta mañana se ha titulado Las riquezas de este mundo. Las riquezas de este mundo. Y hay muchas riquezas de este mundo y no me estoy refiriendo solamente a dinero, a plata, sino hay muchas cosas que nosotros le llamamos riquezas a este mundo, ¿verdad? Y por eso quiero que vayamos a la palabra de Dios en Lucas 18, del versículo 18 al 24. Lucas 18, del 18 al 24. Y dice la palabra de Dios: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Miren lo que nos habla la palabra de Dios. Cuán difícil es de que entren al reino de los cielos aquellos que tienen riquezas. Y como le digo, no se está refiriendo solamente a dinero, posesiones materiales. Hay muchas riquezas que también son riquezas físicas, no solamente físicas, sino también pueden ser sentimentales. Y eso lo vamos a aprender hoy en este devocional. Por medio de esta parábola, Jesús nos quiere enseñar acerca de los tesoros terrenales que tenemos y que muchas veces nos han hecho apartar nuestra mirada de Jesús. En este caso, el tesoro más grande de este hombre era su dinero. En el caso que acabamos de leer en Lucas 18, el tesoro más grande de este hombre sí era su dinero. Era un hombre que decía muy rico, tenía muchas posesiones. Este hombre, a vista humano, natural, era un hombre perfecto, porque dice que desde joven había cumplido los mandamientos al pie de la letra, y según él, eso lo haría merecedor de la vida eterna, y eso era un grave error. Ese joven pensaba así: yo no mato, yo no adultero, yo he cumplido los mandamientos desde joven, he cumplido los mandamientos. Me da a entender que era una persona conocedora del evangelio, conocedora de Dios, conocedora de las profecías, ¿verdad? Entonces, y él pensaba que obedecer solamente esto, lo haría heredero del reino de los cielos. Y la palabra de Dios me dice esto en Efesios 2, 8, 9.
Efesios 2, 8, 9 dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire lo que dice la palabra, que la salvación, que heredar el reino de los cielos, no es por lo que tú tienes, no es por lo que tú hagas, es por gracia, es porque Dios lo quiso así, es porque Dios nos lo dio gratuitamente. Jesucristo dio su vida, pagó la deuda. Nosotros no tenemos que pagar nada para entrar al reino de los cielos, porque Él ya nos hizo herederos de esa vida eterna, de esa vida con Cristo Jesús. El creernos que somos buenas personas y que con el hecho de portarnos bien sin hacerle daño a nadie nos hace merecer la salvación, y eso no es así. No solamente con decir que nos portamos bien y porque yo me porto bien, entonces soy agradable a los ojos de Dios porque no hago mal a nadie. Yo he escuchado muchas veces esta frase que dices que a mí no me gusta congregarme en iglesias, a mí no me gusta ir a iglesia, a mí no me gusta, desde que yo no le haga nada a nadie, yo sé que Dios con eso va a estar contento, y eso no es así. Porque la palabra de Dios dice que el comportarnos bien es la forma como agradecemos la salvación que Dios nos da. Y por eso es muy importante estar llenándonos de la presencia de Dios. Hebreos dice, no dejándonos de congregarnos. ¿Por qué? Porque en el congregarnos está la sabiduría, en el escuchar en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice su palabra. Entonces es muy necesario no solamente portarse bien, sino aprender de la palabra de Dios, edificarnos de la palabra de Dios. Y el resultado de escuchar la palabra de Dios hace que tú te portes bien. Jesús le dice al hombre, hay algo que te falta por hacer. Vende todo y dáselo a los pobres, le dijo nuestro Señor Jesucristo a aquel hombre rico, ¿verdad? Y esto fue como una puñalada a ese hombre, porque en esa época algo que caracterizaba al que tenía mucha riqueza era el egoísmo, y no le gustaba compartir lo que tenían. Por eso Jesús en la Biblia llama a los ricos hombres necios. Hombres necios los llaman los ricos en la Biblia. ¿Por qué? Porque en esa época aquellos que tenían mucho dinero, aquellos que tenían bastante dinero, aún en esta época se miran esas cosas, ¿verdad? Que los que tienen muchas posesiones, muchos dineros, se vuelven egoístas, se vuelven como si el dar un poquito de lo que tienen los hace como si estuvieran perdiéndolo todo, o hacen que entre más tienen, más quieren, más necesitan, no se sacian, no se llenan. ¿Por qué? Porque no encuentran sabiduría en la riqueza, sino necedad, y eso lo dice en el Proverbio 23, 4, 5. Proverbio 23, 4, 5, la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios. No te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Miren lo que dice, que las riquezas se irán volando como las águilas. Si tú pones tu vista, tu mirada en las riquezas, entonces estas harán que tú te desesperes, que tú te aferres a esas riquezas, y el día que se vayan vas a entrar en una desesperación y vas a convertirte en un necio, ¿verdad? Hoy quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿cuáles son nuestras riquezas? ¿A qué estás aferrado? ¿A qué estamos aferrados a este mundo? Pueden ser riquezas en nuestro trabajo, puede ser una riqueza, nuestro dinero, posesiones, títulos, deportes, aún nuestra propia familia. Y no estoy diciendo que tener esto sea malo, o sea pecado, o sea inoficioso, sino que solamente te estoy diciendo qué es lo que está antes de Dios en tu vida. ¿A qué está aferrado? ¿Tu corazón está completamente 100% con Dios, o tienes un 20% en tus riquezas, un 10% en tu familia, un 30% en tus títulos, en tus deportes, en lo que haces, y por allá está Dios? No. Primeramente coloca a Dios en primer lugar, dale el 100% a Dios en primer lugar, y lo demás que viene son añadiduras, son cosas que naturalmente va a ser lo que te gusta, vas a desear, pero primeramente colocando a Dios como tu riqueza principal. Es lo más rico que podemos tener, es la sabiduría de Dios, es la presencia de Dios. Primero de Timoteo 6:10 nos dice esta bella palabra, en una versión muy hermosa que encontré, se llama la versión Nácar Colunga. Primera de Timoteo 6:10, dice la palabra de Dios: porque la raíz de todos los males es la avaricia, y muchos por dejarse llevar de ella se extravían en la fe, y asimismo se atormentan con muchos dolores. Miren lo que dice, que a veces el colocar riquezas terrenales antes que las espirituales nos hacen cometer errores y nos hacen perder la fe.
Y eso es verdad. Cuando nosotros a veces perdemos esas cosas que nos aferramos a este mundo, esas cosas, esas riquezas que nos aferramos y nos lleguen a faltar, vamos a empezar a dudar de Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo todo lo hago? ¿Por qué si yo sí podía? ¿Por qué entonces van a empezar a venir dudas y tu fe empieza a decaer, ¿verdad? Entonces es muy sabio colocar primeramente nuestra primera riqueza. ¿Quién tiene que ser? Nuestro Padre Celestial. Y lo demás son añadiduras que no son pecado, que no es malo querer a la familia, querer a un deporte, pero siempre principalmente a Dios. Por eso es muy importante que el primer momento de tu día sea dedicado a Dios en oración, colocar el resto de tu día, colocar esos sueños que tienes, tus deportes, tu familia, tu dinero, tu empresa, tu trabajo, colocarlo primeramente en las manos de nuestro Dios. Si Dios te dijera en este momento que dejes esos tesoros terrenales a causa de Él, ¿lo harías? ¿Sin condición? ¿O también te sentirías triste como aquel hombre que no quiso desaferrarse a lo terrenal para ganarse lo espiritual? Si Dios te hiciera esa pregunta, te dijera, Señor, te dijeras al Señor, Señor, yo cumplo tus mandamientos, voy a la iglesia, estoy en un ministerio, te sirvo, predico tu palabra, evangelizo. Si el Señor de pronto que tú estás aferrado a tu trabajo y dices, no, yo mi trabajo no lo suelto por nada, o tú digas, no, yo el hacer deporte no lo suelto por nada, puedo faltar a la iglesia, pero mi deporte no. Y el Señor te dijera, deja eso, deja tu riqueza terrenal para seguirme, ¿lo harías sin condiciones? Te hago esa pregunta. ¿O te sentirías triste como aquel hombre? Pues lo ideal sería hacer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Muchas veces Dios no nos quita esas cosas que dejemos de hacer, sino que muchas veces Dios nos prueba a ver si estamos dispuestos a dejarlo, a ver si estamos dispuestos a desaferrarnos de lo terrenal para aferrarnos a lo espiritual. Jesús termina diciendo en esta parábola cuán difícil es que entre un hombre con riquezas al reino de los cielos, y nos enseña que cuán difícil es al hombre que quiera entrar al reino de los cielos que primero colocar su amor en lo material y no colocar su amor en lo celestial. Es muy difícil entrar al reino de los cielos con las cosas que tenemos terrenales. Hay un dicho que dice, muchas personas dicen, yo el día que me muera quiero que me entierren con esto, quiero que me entierren con lo que yo más quería, con esta imagen o con algo que amaba mucho materialmente en esta tierra, sin saber que cuando llegue al reino de los cielos no podrá llevarse nada de esas cosas, ¿verdad? Como conclusión, vamos a Lucas 12:21. Lucas 12:21, una nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios para terminar. Así es, el que amaneza riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico con su relación con Dios, es un necio. Entonces no seamos necios, ¿verdad? Vamos primeramente a acumular las riquezas espirituales, la sabiduría de Dios, la guía de Dios, que es lo que más necesitamos. No nos preocupemos ya ahora, necesito este dinero, necesito esta plata. No, primeramente dice la palabra en Filipenses, antes de que nos afanemos de cada día, primeramente coloquemos nuestras peticiones delante de Dios, porque Él es bueno y justo para guiarnos y enseñarnos qué es lo que nos conviene. Amén. Entonces, esta es la parábola de esta mañana, mis hermanos, el aferrar nuestra riqueza en lo celestial, en lo espiritual, en la palabra de Dios, en la presencia de Dios y en las oraciones. Y eso nos ayudará a llevar una buena relación con las riquezas terrenales para no aferrarnos a ellas, sino no volvernos unos necios. Esa fue la palabra de esta mañana, mis hermanos. Quiero que oremos por esta palabra para que sea llegando guardada en nuestros corazones. Padre, en esta mañana te doy gracias por esta palabra que tú has traído, Señor. Si en nuestro corazón hay riquezas terrenales que estamos aferrándonos más que las riquezas espirituales, ayúdanos a ver, Señor, que está quitando ese primer lugar en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, que está quitándote ese primer lugar, Señor. Antes de que busquemos de tu presencia, estamos buscando, Señor, ayuda tal vez en un hombre, tal vez en la medicina o en los médicos, sin antes primeramente orarte a ti, para que seas tú dirigiéndonos a la mejor medicina, para que seas tú ungiendo las manos de los mejores médicos, Señor. Padre, ayúdanos a aferrarnos a lo verdaderamente eterno, que es tu presencia y que es lo bueno. Así como este joven quería heredar el reino de los cielos, todos queremos heredar el reino de los cielos, pero es necesario tanto cumplir los mandamientos como desaferrarnos de las cosas terrenales para aferrarnos a las espirituales. Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, y recuerden, sigan adelante.